le presentamos A Través de la Biblia. Llegamos ahora al capítulo 21. En este capítulo, Cristo alaba la humilde ofrenda de la viuda, anuncia la destrucción del templo y de Jerusalén, y da a conocer las señales que habrá antes del fin. Llegamos ahora a la sección profética del Evangelio según San Lucas, la cual corresponde al discurso del Monte de los Olivos, que también se encuentra en Mateo y en Marcos. En nuestro estudio de Mateo y Marcos, vimos que los discípulos le hicieron varias preguntas al Señor en cuanto a la destrucción del templo, las señales de su segunda venida y el fin del mundo. El doctor Lucas contesta solamente la primera pregunta que le hicieron, la pregunta sobre la destrucción del templo. La clave de su respuesta la encontramos en el versículo 20 de Lucas 21, que dice: «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado». Con esto vemos que Lucas trata uno de los aspectos más prácticos en su versión de este discurso, y no hay misterio ni especulación en cuanto a su significado, porque el relato de Lucas ya no es profecía, sino historia. Pues esta profecía fue cumplida aproximadamente 40 años más tarde, cuando Tito el Romano sitió y destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entrando ahora en el estudio del capítulo 21, tenemos el caso en que Jesús observa cómo ofrendan las gentes y alaba a la pequeña ofrenda que da la viuda. Este relato lo encontramos en los primeros 4 versículos de este capítulo 21 de Lucas, así es que vamos a leerlos. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía». Comparada con la riqueza de aquel templo, y por cierto que era un templo muy rico, la ofrenda de aquella viuda no valía mucho. Sus 2 moneditas de cobre no podrían ayudar mucho en el mantenimiento del templo. Sin embargo, nuestro Señor expresa un punto de vista muy diferente en cuanto al valor de las ofrendas. No las aprecia según lo que se da, sino lo que el dador guarda para sí mismo. No estamos viviendo bajo el sistema de los diezmos, porque ese sistema indicaba solo lo mínimo que se debía dar. El dar el diezmo o la 10ª parte es solo devolverle a Dios lo que ya es de Él. Son muchos, pues, los que deben estar dando al Señor mucho más que el diezmo, debido a la manera en que Dios les ha bendecido, de acuerdo a la manera en que Él les ha prosperado. Un hombre dijo una vez: «Si yo diera solamente un diezmo de mis bienes al Señor, me sentiría como si yo le estuviera robando». Dios, amigo oyente, mira el sacrificio del donador. Por lo general, es el que no puede dar mucho, el que hace un sacrificio genuino. Al valorizar su ofrenda, lo que Dios toma en cuenta es lo que usted guarda para sí mismo. Las 2 blancas que la viuda dio no valían nada comparadas con la riqueza del templo y con las ofrendas de los ricos. Según las normas terrenales, el valor de su ofrenda fue de muy poca importancia. La pobre viuda dio una contribución sacrificial a una religión corrupta, pero ella no sabía nada de eso. Ella estaba dando al Señor y su corazón acompañó su ofrenda. Nuestro Señor dijo que esta viuda había dado más que todos los demás, más que los que habían dado ofrendas bastante grandes. Como ya dijimos, Dios aprecia una ofrenda según lo que un hombre guarda para sí mismo y no según la cantidad que da. Esta viuda lo había dado todo. Su amor y devoción estaban incluidos en su ofrenda. ¡Qué contraste entre esta pobre viuda y los escribas que hacían largas oraciones y devoraban las casas de las viudas! Su religión era una mera apariencia, mientras que la religión de esta viuda era su misma alma. Debiéramos preguntarnos si es que todavía se para Jesús para observar lo que dan las personas. Si es que todavía se para allí, sus ojos son como llamas de fuego que escudriñan los motivos del corazón. Todavía toma las 2 humildes moneditas de cobre de la viuda y las transforma en el oro del cielo. Llegamos ahora a la porción del discurso sobre el Monte de los Olivos, en que Jesucristo contesta la pregunta de sus discípulos: ¿cuándo será esto? Es decir, la destrucción de Jerusalén y el templo.
Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Y espero que todavía tenga usted su Biblia abierta en este Evangelio para continuar la lectura aquí en el capítulo 21, versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cuando el Señor mencionó que la viuda había dado más que todos los ricos, el pueblo señaló al templo e hizo mención especial de las riquezas que contenía. No entendían que el Señor no apreciaba la ofrenda según la cantidad dada, sino según el sacrificio que hacía la persona cuando daba. Entonces, nuestro Señor va del tema del valor de las ofrendas al tema de la destrucción del templo y de toda Jerusalén. Continuemos leyendo los versículos 7 y 8 de San Lucas capítulo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mientras que en los otros dos evangelios ya estudiados, es decir, Mateo y Marcos, el mayor énfasis es sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, Lucas hace mayor énfasis sobre los eventos inmediatos, la destrucción del templo y de Jerusalén. Pero aquí tenemos también algunas referencias al fin del mundo. Una de las características de aquel tiempo sería la aparición de los que alegarán ser el Cristo. Y los falsos cristos son un carácter distintivo de la edad en que vivimos hoy en día. Claro es que esto ha sido verdad desde que Cristo estuvo aquí en la tierra. Hay muchos hoy en día que alegan tener un poder sobrenatural. En realidad, se están poniendo en el lugar de Cristo, pues llaman la atención a sí mismos más que al Señor. Hablan en cuanto al Señor, pero en realidad lo que hacen es quitarle la gloria. Y esto está aumentando más y más al acercarnos al fin de esta edad. Prosigamos leyendo ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 21 de San Lucas. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Las guerras son otra característica de nuestra edad. Las guerras serán intensificadas al llegar al fin de la edad presente. El pacifismo está creciendo y ahora mismo los pacifistas están más ocupados que nunca antes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Parece que ahora ya nos encontramos en esa situación. Las guerras identifican el período entero hasta cuando el Señor vuelva. Continuemos ahora con el versículo 11 de Lucas capítulo 21. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Este versículo nos presenta la primera porción de la 70ª semana de Daniel, capítulo 9. Guerras, terremotos, hambres y otras dificultades serán intensificadas, pero principios de dolores son estos, como lo dice Marcos capítulo 13, versículo 8. Prosigamos ahora con los versículos 12 y 13 de este capítulo 21 de San Lucas. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Ahora aquí en estos versículos, el Señor está hablándole a la nación de Israel. Todas estas cosas se aplican específicamente a los judíos. Pero los cristianos también serán perseguidos. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si usted, amigo oyente, es un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, no hay oportunidad de que usted salga primero en ninguna competencia de popularidad.
Avancemos algo más ahora con los versículos 16 al 19 de este capítulo 21 de San Lucas. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este tipo de persecución contra los judíos fue lo que ocurrió en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero creemos que estos versículos se aplican directamente a los 144,000 judíos mencionados en el capítulo 7 de Apocalipsis, los cuales serán indestructibles durante el tiempo del período de la Gran Tribulación. El sufrimiento de estos judíos será mucho más grande durante la tribulación que lo que fue bajo la persecución alemana con sus campos de concentración y sus hornos de exterminio y todo eso. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo una vez más se ha agotado, así que tenemos que detenernos. Continuaremos, Dios mediante, este interesante tema en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le animamos a que lea los versículos restantes de este capítulo 21 de Lucas. Es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la persecución contra los judíos. Y decíamos que en los versículos 12 y 13, el Señor estaba hablándole a la nación de Israel. Todas estas cosas se aplican específicamente a los judíos. Claro que los cristianos también serán perseguidos. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». De modo que, si usted, amigo oyente, es un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, puede estar seguro que no va a resultar ganador en ninguna competencia de popularidad. Ahora, el tipo de persecución que se menciona en los versículos 16 al 19 de este capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, fue lo que ocurrió contra los judíos en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero creemos que estos versículos se aplican directamente a los 144,000 judíos mencionados en el capítulo 7 de Apocalipsis, quienes serán indestructibles durante el período de la Gran Tribulación. El sufrimiento de estos judíos será mucho más grande durante la tribulación que lo que fue durante la persecución alemana con sus campos de concentración y hornos de exterminio y todo esto. Hoy continuamos con este tema y note usted bien la transición que ocurre aquí. Jesús va ahora desde el fin del mundo hasta un evento mucho más cercano. Leamos el versículo 20 de este capítulo 21 de San Lucas. «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado». El cumplimiento de esta profecía aconteció cuando Tito el Romano sitió a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en realidad lo que allí ocurrió fue un cuadro en miniatura de lo que tendría lugar en los postreros días. Opinamos que muchos de estos hombres, por ejemplo, unos 40 años más tarde, recordaron las palabras de Cristo cuando vieron las murallas almenadas de Jerusalén y cuando vieron desplegadas las banderas del ejército de Tito, y dijeron, «Este es el tiempo del cual el Señor nos habló». Y esto mismo es lo que sucederá una vez más, pero en un grado universal, durante los postreros días. Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 21 de Lucas. «Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella». Lo que pasó en Jerusalén en esos días fue algo horrendo. Josefo, el gran historiador judío, nos cuenta los detalles. Escribió que las madres, por ejemplo, se comían a sus propios hijos. Tenían que echar los muertos al otro lado de las murallas de Jerusalén. Fueron muchísimos los hombres que murieron en las batallas y el sitio de Jerusalén. Y aquellos que no perecieron de esa manera, o bien murieron de hambre, o bien fueron vendidos como esclavos. Y una vez más, el Señor estaba pintando un cuadro de lo que tendrá lugar en los postreros días. Hay quienes alegan que tal cosa nunca ocurrirá la segunda vez. Pero sabemos bien que una vez sucedió, amigo oyente, y eso es cosa de la historia. El Señor dijo que sucedería y sucedió, pero dijo que sucedería de nuevo y con toda certeza sucederá.
Continuemos ahora leyendo los versículos 22 al 24 de San Lucas capítulo 21. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los judíos estaban dispersos, y Tito los esclavizó. Ellos fueron los que construyeron el gran Coliseo de Roma. La nación de Israel sufrió grandemente bajo ese castigo, y desde aquel día en que Tito entró en aquella ciudad hace 2000 años, los judíos nunca han podido sacar a los gentiles de Jerusalén. Los gentiles han controlado a Jerusalén desde el día que Tito la conquistó hasta el día de hoy. Los lugares más santos en Jerusalén todavía están guardados por y bajo el cuidado de los gentiles. Un ejemplo es la mezquita de Omar, construida sobre las ruinas del templo judío. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Ahora, los judíos gobiernan la ciudad hoy en día, pero los gentiles todavía están allí. ¿No es asombroso lo exacta que es la palabra de Dios? Leamos ahora el versículo 25 de este capítulo 21 de San Lucas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Puesto que los versículos anteriores predicen la caída de Jerusalén y la destrucción final de la nación judía, quiere decir entonces que el versículo 25 debe tratar del tiempo del fin y de las señales de la aparición de Cristo cuando vuelva a la tierra. Prosigamos con el versículo 26 de San Lucas capítulo 21, que dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay quienes citan este versículo y dicen que es una descripción del día de hoy. Amigo oyente, todavía no hemos visto nada. Si usted cree que estamos viendo ahora un cumplimiento de este versículo, pues está usted equivocado. Es verdad que las cosas son malas hoy en día. La crisis política y los apuros sociales, por ejemplo, son causa de gran ansiedad en casi todo el mundo. Los disturbios físicos son opresivos y a veces más de lo que podemos soportar. Pero la situación, amigo oyente, empeorará en los postreros días. Avancemos ahora con el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora Cristo puede regresar en cualquier momento. Las cosas están sucediendo tan rápido hoy en día que la iglesia, el cuerpo de Cristo, podría ser llevada de esta tierra antes de que usted haya terminado de escuchar la lectura de este capítulo. Y cuando Jesús venga, amigo oyente, esperamos que usted esté listo para ir con Él. Sigamos ahora con el versículo 28 de este capítulo 21 de San Lucas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Están empezando a suceder estas cosas? Pues no tenemos ventaja de información y en realidad no sabemos. Todo lo que sabemos es que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo sí sé que Él regresará, y eso es lo más importante para mí. Y amigo oyente, esperamos que usted continúe con su Biblia abierta aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, y esté leyendo los versículos que estamos citando juntamente con nosotros, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy importante que usted lea con nosotros los versículos que estamos considerando. Sigamos adelante con los versículos 29 al 34 de Lucas, capítulo 21. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
La parábola de la higuera manifiesta a la nación de Israel como el reloj de Dios al fin de la edad. El reloj de Dios no es marca Omega o Mulco o Nivada, sino Israel. La higuera representa a Israel, según el profeta Jeremías en el capítulo 24 de su profecía, versículos 1 al 5. Y leamos ese pasaje para familiarizarnos con lo que dice Jeremías y poder comprender mejor lo que estamos exponiendo. Jeremías capítulo 24, versículos 1 al 5 dice: Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. También el profeta Oseas dice algo en el capítulo 9 de su profecía, versículo 10. Dice Oseas: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. La higuera, pues, representa a Israel. Fue una acción simbólica cuando Cristo maldijo la higuera, allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14. Ahora, el brotar hojas es evidencia de vida, vida espiritual. Ezequiel, por ejemplo, en su visión que se describe allá en el capítulo 37 de su profecía, vio los huesos secos en 3 períodos. Primero, muy secos y esparcidos, según el versículo 11 de Ezequiel 37, y vamos a leerlo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. En segundo lugar, Ezequiel vio que los huesos se juntaron con la carne, pero todavía siguen muy secos. Leamos los 2 versículos siguientes, versículos 12 y 13, aquí en Ezequiel 37. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y en tercer lugar, Ezequiel en su visión vio que la vida era soplada al cuerpo, según el versículo 14 de Ezequiel 37. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. El regreso de Israel a la tierra en el día de hoy solo puede ser interpretado por todo esfuerzo de la imaginación como un cumplimiento del segundo período. Los huesos se juntan con la carne, o sea que el pueblo de Israel se junta con su tierra. Volviendo ahora al capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, dice el versículo 34 y también el 35, Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Se nos da aquí algunas amonestaciones oportunas con miras a su segunda venida. No estén desprevenidos ni por un momento. No pierdan la esperanza. Estos son grandes días para vivir por Dios, y para eso, amigo oyente, hemos sido llamados. Dios no me ha llamado para reformar al mundo, ni para cambiar al mundo. Esto es trabajo de Dios y no mío. Cristo me ha pedido vivir por Él. Me ha mandado a predicar su palabra a los corazones necesitados. Es muy consolador saber que uno se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Amigo oyente, ¿está usted haciendo el trabajo que Dios le ha dado que haga? Ahora el versículo 36 de Lucas 21 dice, Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo llega a ser digna una persona?
Por mis propios esfuerzos, yo, por ejemplo, no puedo ser digno. El único que puede hacerme digno es el Señor Jesucristo, si confío en Él y si le encomiendo mi camino. Las pruebas y las tentaciones de los postreros días requerirán una fuerza excepcional y solo la gracia del Señor nos puede ayudar. Ahora leamos los dos últimos versículos, 37 y 38 de Lucas 21. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Ahora, preste atención a este versículo. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y quizá usted piense lo mismo que pensamos nosotros, que hubiera sido maravilloso haber estado allí cada mañana junto con todo el pueblo para escucharle personalmente. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas.